Buenas noches. Quisiera agradecer, ¿no?, al decano y a Danilo por organizar este homenaje, principalmente en la Semana de la Facultad, principalmente a Aníbal Quijano, maestro. He preparado una exposición que le he titulado La imaginación sociológica en Aníbal Quijano como crítica al saber del poder eurocéntrico. En esta exposición intentaré imaginar cómo Aníbal Quijano ha ido construyendo justamente su conocimiento del saber del poder. De hecho, hay todo un desafío por hacer una evaluación integral de su obra y también cómo se hace en el lado de su práctica. Y sin duda, como un esbozo de ubicación, podríamos decir que en Aníbal ha habido 4 momentos creativos en ese imaginario de saber del poder, que va desde los años 50 aproximadamente, en la cual su atención se presta a un primer balance de lo social, ¿no?, rescatando la memoria política de su tiempo. Un segundo momento en que desarrolla un discurso socioantropológico de crítica a la modernidad, a la modernización, al funcionalismo estructural. Un tercer momento que centra su atención en el debate sobre la dependencia y el sistema mundo moderno colonial. Y un cuarto momento de crítica radical al modelo cultural civilizatorio eurocentrista occidental. Sin duda, es una cosa fundamental en el profesor Quijano ver de que él construye un modelo teórico que responde justamente a las especificidades históricas de nuestra sociedad. Y creo que desde sus inicios nos ubica frente a la totalidad histórica, no solamente de América Latina, sino del mundo. Pero su preocupación sin duda es descubrir esas singularidades de América Latina en un enfoque sociohistórico en diferentes etapas y modelos de control del poder. Como se señala, el conjunto de las obras del profesor Quijano nos muestran la integración creativa y la crítica a diferentes corrientes, desde un principio de la sociología mundial. El profesor Quijano es una especie de proyecto desde nuestra experiencia en América Latina y el Caribe, de cómo ha ido dialogando no solamente con el funcionalismo, el estructuralismo, los enfoques de la dependencia, el marxismo y los modelos sistémicos. En ese sentido, recurriendo un poco a lo que nos dice siempre el profesor César Germaná, podemos ver que en Aníbal se ha ido transformando el modelo de la herencia científica moderna, de la simplicidad, a los nuevos modelos epistémicos históricos de la complejidad. Si bien el pensamiento y acción de su generación no alcanza la fuerza e impacto sociopolítico y cultural, su aporte creativo va ubicando en el debate, creo que un problema central, que son lo que se señala los problemas centrales de la crisis de horizonte sentido de la modernidad-colonialidad. Voy a intentar mostrar algunos aspectos de este recorrido. Un primer momento que creo que en los años 60 se destaca es su crítica justamente al economicismo, no solamente al economicismo sociológico, sino a esa visión economicista de pensar la sociedad solamente desde la economía. Sin duda, en ese momento en que Rostock, con su libro, el conocido libro de las etapas del crecimiento económico, con su visión lineal, encuentran justamente una crítica en los aportes de reflexión, no solamente de su idea del progreso, sino también a esa idea lineal evolutiva.
Y creo que en el pleno debate de la Guerra Fría también entre capitalismo y socialismo. Otro momento importante que creo es de rica experiencia es la experiencia en la CEPAL. Metodológicamente notamos cómo, mientras que la Comisión Económica para América Latina redefinía la teoría del desarrollo funcionalista desde una visión algo así economicista, estructural, como bien señala Enzo Faleto, en una crítica, pues proponiendo la transformación de la sociedad conforme a los principios que les sirven de sustento. Es interesante ver cómo el profesor Aníbal Quijano, críticamente, y en debate, considera justamente, toma conceptos y los transforma en conceptos dentro de una nueva visión, como el de la categoría de heterogeneidad estructural, Y aquí en este momento podemos ver cómo Aníbal Quijano profundiza y plantea la relación de conceptos vinculados a ese eje de articulación central que es el capital, Como él bien mismo dice, que ya muestran un conocimiento de las relaciones sociales como totalidad social en sus varias contrapuestas y conflictivas lógicas. Creo que este segundo momento es otro de los aspectos que también corresponden a hacer toda una evaluación de la creatividad teórica del profesor Aníbal Quijano. Un tercer momento es de los enfoques de la dependencia, Creo que aquí, dentro de la perspectiva de la construcción y el diálogo y el debate, vamos viendo cómo se va buscando construir una teoría única, Pero que, como se va planteando, se plantean diferentes trayectorias, en crítica justamente a la teoría del desarrollo o a la visión, funcionalista o modernización del desarrollo. Y como vamos viendo este transcurso de estas trayectorias, vemos que Aníbal Quijano se diferencia, de unos que viran al neoliberalismo, como el caso de Cardoso, otros que mantienen la crítica radical al neoliberalismo, como Dos Santos, Frank y el mismo profesor Quijano, Gonzalo Casanova, y un tercer grupo que fluctúa entre ambos mundos, principalmente en el mundo académico, como Ruy Mauro Marín, Enzo Faleto o el mismo profesor Julio Cottrell. Pero en este momento es importante, y creo que teóricamente es importante evaluar cómo el profesor Quijano define la dependencia, Y creo que en esta cita que aquí yo les señalo hay elementos de un momento de teorización de la dependencia, Dice: en Latinoamérica las sociedades nacionales que la integran con todas sus específicas diferencias entre sí son todas ellas sociedades dependientes dentro de lo que constituye el sistema económico social del capitalismo contemporáneo, parte a su vez del sistema capitalista mundial de interdependencia en desarrollo. De hecho, el concepto de totalidad, siempre presente en una perspectiva de entender las articulaciones, como bien se señalaba, entre capital, capitalismo, y también otros elementos, como ya se están presentes ya también en este periodo, como el proceso de la racialización y otros aspectos. Otro momento importante, creo, es el proceso de influencia del marxismo. Aquí, como bien se señalaba en ese tiempo, la teoría del imperialismo fundamenta la crítica del modelo de desarrollo capitalista dependiente. Y sin duda, en ese momento en que la situación marcaba un dilema entre capitalismo versus socialismo, es interesante ver cómo Quijano, con criterio autónomo, va construyendo una idea del socialismo como un profundo proceso de democratización de la vida social, Dice: el socialismo, sin embargo, no es ya solo una posibilidad teórica, ha iniciado ya su historia real en áreas decisivas del mundo, y a pesar de sus dificultades, de su estancamiento y deformación en algunos lugares, o en la certidumbre de su desarrollo en otros, es su presencia efectiva lo que también contará decisivamente en el desarrollo de la crisis capitalista. Sin duda, en este momento de la influencia del marxismo, creo que, como bien se ha señalado en Quijano, hay una síntesis, hay una evaluación y hay una transformación dentro de su construcción, de sus planteamientos.
Por eso, de que Quijano dice, ¿no?, en las perplejidades que las afirmaciones posibles más o menos destacan, dice, ¿no?, si la lógica del mercado externo alude a la significación de enmarcar el estudio de la dominación imperialista en nuestro país dentro del contexto global del orden imperialista, en cada momento yo no puedo sino ratificarme en la corrección de esta perspectiva. Miren, sobre todo en tanto que el problema del imperialismo no se remite a una relación de lo interno y lo externo, sino entre el todo y las partes del universo capitalista. Creo que un signo distintivo de la influencia, no solamente del marxismo, sino del contexto de construcción global del planteamiento, está enmarcado en la dinámica global del cambio que se vivía en esos tiempos de transnacionalización, diríamos, del capital. Otro momento que creo que es importante destacar es ya el enfoque del sistema mundo moderno colonial, ¿no? Aquí, en su trabajo compartido con Immanuel Wallerstein, vemos cómo el conocimiento del saber y del poder se articula ya dentro de la perspectiva del sistema mundo moderno colonial. Y en la unidad de las ciencias y su teorización creativa justamente va cuestionando desde la descolonización la construcción justamente o el modelo de la modernidad colonialidad, ¿no? Dice, ¿no?, Aníbal, ¿no?, la dominación es requisito de la explotación y la raza es más eficaz instrumento de dominación que asociado a la explotación sirve como clasificador universal en el actual patrón mundial de poder capitalista. En términos de la cuestión nacional, solo a través de ese proceso de democratización de la sociedad puede ser posible y finalmente exitosa la construcción de un Estado-nación moderno con todas sus implicaciones, incluyendo la ciudadanía y la representación política. Si se dan cuenta cómo en esas transiciones todavía no queda elucidada la diferencia que después va a señalar de las limitaciones del Estado-nación en el marco de la construcción moderna colonial. Por llegar algo así tarde, como mismo decía Mariátegui, ¿no?, al capitalismo. Otro momento importante en el aporte de Nietzsche es su crítica al neoinstitucionalismo, ¿no? Creo que en este periodo, que es paralelo también a las décadas del 80, 90, sobre todo hasta los fines del 90, Aníbal Quijano hace una crítica profunda, ¿no?, a las perspectivas de los modelos institucionalistas de Marshall, ¿no?, de Schumpeter, Galbraith y otros, ¿no? Quijano recoge justamente con lucidez en su discurso aquí la crítica a los modelos de institucionalidad que justamente legitiman un nuevo orden global en una situación de profunda desigualdad y exclusión, sobre todo sobre la base de la racialización, ¿no? Y escribe, ¿no?, dice, 20 años después no hay dificultad de señalar que el proceso ha sido no solo la pérdida, sino una auténtica catástrofe. Ciertamente, en primer lugar, para los explotados, los dominados, los discriminados. Pero esta vez el proceso ha ampliado largamente el universo de sus víctimas, abarcando también a las capas medias urbanas profesionales y tecnoburócratas, y aún a los propios grupos de la burguesía dependiente vinculadas al mercado interno. Si vemos ya la perspectiva del análisis, se profundiza a una visión sistémica global del cambio histórico en el mundo moderno colonial. Vista esos momentos, creo que ¿qué queda presente en el aporte del profesor Aníbal Quijano? Creo que hay una perspectiva de evaluación metateórica y teórica, ¿no? Y en su momento último de reflexiones justamente destaca la crítica a la crisis del horizonte de sentido histórico de la modernidad colonialidad, ¿no? Y ahí plantea justamente ir hacia unas nuevas preguntas, a unas nuevas reflexiones, ¿no?, que podríamos decir, sin duda, van más allá, van hacia una nueva civilización, ¿no? La perspectiva teórica que nos plantea en su aporte, sin duda, está por evaluarse integralmente y desarrollarse en sus aspectos epistémico, teórico, histórico, político, ético y estético, como él mismo lo señalaba, ¿no? Su pensamiento contiene una crítica a la concepción de la modernidad y colonialidad en su sociogénesis global,
de su dinámica histórica, ¿no? Sin duda, creo que, como destaca César Germaná, aquí Aníbal Quijano reestructura el conocimiento de la vida social, relacionando la intersubjetividad del conocimiento, la concepción de la totalidad como sistema histórico complejo y contradictorio, y una noción de progreso como el tránsito posible hacia un orden más igualitario y democrático, ¿no? En esa perspectiva, creo que lo que está presente en el aporte de Aníbal Quijano es el desafío de construir un nuevo horizonte, un nuevo paradigma civilizatorio de vida, ¿no? Un nuevo paradigma científico-social, ¿no? Como el mismo Andrés Grundefranc escribiría años antes, ¿no? Pensar y repensar, ¿no? Y construir una nueva concepción del desarrollo desde la vida social en su encuentro con la naturaleza. Es decir, que corresponde imaginar, ¿no?, un modelo alternativo, ¿no? Y en ese sentido, lo que expresaría es que estamos ante una crisis terminal, ¿no? Una crisis que, a pesar de su larga duración, corresponde imaginar y plantear no solo un modelo civilizatorio de vida alternativo, ¿no?, sino en construir políticas de vida democráticas donde los humanos vivan con la naturaleza y el cambio tecnocientífico en buen y bien vivir, ¿no? Creo que esta última cita que está presente, y ustedes lo pueden leer, resume, creo que, el sentido histórico de su aporte para el futuro, ¿no? Escribe genialmente Aníbal, ¿no? Dice: ha comenzado así un proceso de descolonialidad de la existencia social. Un nuevo horizonte histórico está emergiendo. Eso implica, en primer término, nuestra emancipación del eurocentrismo, esa forma de producir subjetividad, imaginario social, memoria histórica y conocimiento, de modo distorsionado y distorsionante, que, aparte de la violencia, es el más eficaz instrumento de control del capitalismo colonial moderno tiene para mantener la existencia social de la especie humana dentro de este patrón de poder. Sin duda, creo que nuestro desafío es hacer un balance integral de todo el aporte teórico, ¿no?, y metateórico y vital del profesor Aníbal Quijano, y ese es nuestro desafío, y creo que este día es también nuestro reconocimiento y siempre nuestra memoria de homenaje. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, mi agradecimiento al decano de la facultad y a Danilo por la invitación para participar en este homenaje a Aníbal Quijano. Creo que es bastante significativo que el homenaje sea un debate, una discusión sobre sus ideas y propuestas. En mi presentación quisiera señalar algunos de los elementos principales que creo tienen que ver con las reflexiones que llevó adelante. Aníbal Quijano es un pensador respetado y querido en América Latina. Su pensamiento creativo y riguroso ha posibilitado ampliar nuestro conocimiento sobre el mundo en el que vivimos. Ha tenido la osadía intelectual necesaria para ir contra el hegemónico pensamiento social eurocéntrico. Desde la periferia del patrón de poder colonial moderno, ha planteado las categorías más apropiadas para ser capaces de asumir una mirada propia sobre nuestra realidad histórico-social. Para comprometerse con este desafío, en un texto señala Aníbal Quijano, es indispensable liberar nuestra retina histórica de la prisión eurocentrista y reconocer nuestra experiencia histórica. Creo que esta ha sido la tarea que se propuso y llevó adelante en su extensa obra, tanto teórica como práctica. Desde sus primeros trabajos,
las reflexiones de Aníbal Quijano tienen como punto de partida la constatación de la profunda crisis del pensamiento científico-social eurocéntrico, crisis que se hizo evidente hacia fines de la década de 1960 e inicios de la década de 1970. Aníbal Quijano consideraba que los principios sobre los que se construyeron históricamente las ciencias sociales en Europa en el siglo XIX constituían el principal obstáculo intelectual para comprender el mundo actual. A esa situación la denominó crisis de paradigmas en una conferencia que dio aquí en esta facultad del año 1988, cuando inauguró el año académico. En el caso de América Latina, esta crisis tiene características específicas y dio lugar a una crisis de problemática, como él señalaba. Para Quijano, ya no ayuda satisfactoriamente las preguntas que se le plantean a la realidad, ya no ayuda satisfactoriamente a descubrir el significado de lo que percibimos y mucho menos a descubrir y hacer inteligibles las zonas no inmediatamente perceptibles de la realidad. Las cuestiones que habían dominado el debate después de la Segunda Guerra Mundial en la región las había impuesto la perspectiva del dualismo estructural, tanto en la teoría de la modernización como en la propuesta del marxismo-leninismo, así como en la propuesta del empirismo. Esa problemática, a todas luces, era insuficiente para comprender las profundas transformaciones que se estaban produciendo en América Latina y en el mundo, por lo que era necesario establecer nuevas cuestiones en el debate, es decir, como planteaba Aníbal Quijano, la reconstitución de una problemática latinoamericana. Esta alternativa al pensamiento social eurocéntrico se cimentaría sobre nuevos principios epistemológicos de un conocimiento social emergente. Precisamente las reflexiones de Quijano han estado orientadas a la elaboración de una problemática otra, una nueva manera de plantear los problemas de América Latina. De las diversas cuestiones que buscó explorar a lo largo de su extensa producción teórica, me gustaría examinar tres debates que creo medulares, que han estado en el centro de sus preocupaciones y que me parecen fundamentales para dar cuenta de las formas de organización y de las posibilidades de transformación del orden social actual. En primer lugar, y de eso quisiera señalar brevemente algunas reflexiones, el patrón de poder colonial moderno eurocentrado. En segundo lugar, la naturaleza del patrón de poder colonial moderno. Y en tercer lugar, las tendencias hacia la descolonialidad del poder y las opciones históricas del futuro. En cuanto a lo primero, sobre el patrón de poder colonial moderno eurocentrado, el punto de partida para comprender la propuesta de Aníbal Quijano es un problema ontológico, de la ontología social. Es la cuestión de cómo se produce y se reproduce la existencia social de los seres humanos. En su propuesta, lo específico de la existencia social está dado por la trama cambiante de relaciones sociales que los seres humanos establecen entre sí. Estas relaciones sociales son el resultado de la práctica social, en la medida en que el ser humano
es un ser histórico natural que puede decidir su propia existencia. En la base de esta visión se encuentra el cuestionamiento al dualismo radical cartesiano que separa sociedad y naturaleza. Su concepción de la historia como un proceso resultado de la acción transformadora de los seres humanos necesariamente le llevó a desechar una estrategia de análisis donde los fenómenos sociales pudieran ser considerados como objetos, llámense estos economía, instituciones políticas o ideología. En su perspectiva, esos hechos sociales cosificados se disuelven en las relaciones sociales que los determinan. Lo que aparecía rígido y opaco cobra vida y los hechos sociales se muestran como relaciones entre seres humanos. A estas relaciones sociales y no a sus apariencias apuntaba la investigación de Quijano. Quiere reconstruir esa trama compleja y abigarrada que es la vida humana más allá de sus manifestaciones objetivadas. La praxis social constituye la base sobre la que se establecen las relaciones sociales y se producen y reproducen a lo largo de la historia. Desde su perspectiva de análisis, los diferentes ámbitos de la existencia social, si bien constituyen esferas heterogéneas de relaciones sociales, están profundamente articuladas entre sí, de manera que unos definen a los otros, de tal forma que no se les puede analizar simplificando la realidad social, sino examinándolos en su complejidad como una totalidad. El eje articulador de ese heterogéneo mundo de relaciones sociales es para Quijano el poder. La cuestión del poder es el eje central del pensamiento de Quijano. Por ejemplo, en un texto dice: el poder sigue siendo el patrón más universal de estructuración de la sociedad. Toda crítica de toda sociedad es aún necesariamente, ante todo, una crítica del poder vigente. Para Quijano, el patrón de poder constituye una estructura básica, una matriz que permite articular el conjunto de las relaciones sociales que atraviesan y cruzan todos los ámbitos de la existencia social, estableciendo una totalidad histórica compleja. Para delimitarla, deslinda tanto de las visiones eurocéntricas, orgánicas y sistémicas de la totalidad, como las estrategias empiristas y posmodernas que niegan la posibilidad de una totalidad. En la propuesta de Quijano, un patrón de poder se presenta como una totalidad compleja en la medida en que está constituida por los diferentes ámbitos de la existencia social, que a la vez son heterogéneos y discontinuos, donde unos definen a los otros y se redefinen entre sí. Además, el patrón de poder constituye una realidad histórica, pues tiene un inicio, ya que surge en un determinado momento, tiene un desarrollo y llega a un punto de bifurcación que marca su fin. Quijano se interesó en la exploración de las características, desarrollo y crisis de un específico patrón de poder, el patrón de poder colonial, moderno, eurocentrado. Para Quijano, este sui generis patrón de poder surgió en 1492. Propone que con la conquista ibérica de lo que posteriormente se va a llamar América, se constituyó un nuevo patrón de poder que era efectivamente mundial y que duraría más de 5 siglos. Este patrón de poder mundial
tiene como fundamento, de un lado, la colonialidad, porque no solo se trató de una colonización económica política, sino que estuvo atravesada por la idea de raza, de acuerdo con la cual se establece la dominación y la clasificación social de la población. Las relaciones de poder que se establecen entre lo europeo y lo no europeo sobre la base de la raza es presentada como diferencias biológicas entre los seres humanos que hacen a unos superiores, los conquistadores, y a otros inferiores, los colonizados. Se trata de una alquimia social en donde las relaciones de dominación se naturalizan y se convierten en relaciones biológicas, que es la idea de raza tal como la plantea Quijano. Con la colonialidad del poder, las relaciones de explotación, dominación y conflicto se racializan. Esto es, las relaciones de poder se naturalizan en la medida en que los dominantes se autodefinen como superiores y consideran inferiores a los dominados. La otra cara de este patrón de poder actualmente vigente es la modernidad, que se presenta como la cara ilustrada y es considerada como el proceso creciente de racionalización en un sentido instrumental de los diferentes órdenes de la vida social. De esta manera, como lo señaló en una entrevista, Quijano dice: la modernidad, el capitalismo y América Latina nacen el mismo día. ¿Cuáles son los componentes, tal como los plantea Quijano, de ese patrón de poder colonial moderno? En primer lugar, el capitalismo, como el patrón universal de explotación social de todas las formas históricamente conocidas de control del trabajo, distribuido mundialmente en torno de la colonialidad del poder, donde el capital las articula para producir mercancías para el mercado mundial. En segundo lugar, el Estado, como forma universal de control de la autoridad colectiva, en donde el Estado-nación es su variante predominante. En tercer lugar, la colonialidad de las relaciones entre los géneros. En cuarto lugar, el eurocentrismo, impuesto en el mundo entero como la única forma legítima de racionalidad, en particular la forma de producir conocimientos. Es la geocultura del patrón de poder colonial moderno que ha buscado garantizar su permanente reproducción. Esta estructura de saber desde sus orígenes excluyó tanto a las poblaciones que fueron colonizadas, consideradas humanamente inferiores, como a sus maneras de conocer y a sus saberes en virtud de la hegemonía de la epistemología eurocéntrica. En una perspectiva que se caracteriza por la hegemonía europea en las maneras de producir conocimientos, Quijano las caracteriza con los siguientes rasgos. Esa perspectiva atribuye al europeo la calidad de medida y de referencia privilegiadas de la experiencia de toda la especie. Lleva a mirar todo desde esa posición. Tiende a organizar la percepción del mundo según las categorías de procedencia europea, consideradas como las únicas legítimamente válidas, y condiciona de ese modo al dominado a mirarse con los ojos del dominador. Por lo señalado, se puede considerar que la noción de colonialidad del poder constituyó la herramienta heurística central que utilizó Quijano para explorar el modo de organización y la dinámica del sistema histórico colonial moderno que se estableció en 1492 y que en la actualidad ha ingresado, y esas son palabras de Quijano,
a un nuevo periodo histórico, la crisis raigal de la colonialidad global del poder. ¿En qué consiste esta crisis raigal del patrón de poder colonial moderno? La crisis significa fundamentalmente reorganización y transición. Lo que estamos viviendo es la reorganización de un sistema histórico que no puede seguir reproduciéndose porque los problemas estructurales que se le plantean no puede resolverlos y se abre el camino para el surgimiento de otro patrón de poder. La estructura de poder que se constituyó hace 500 años se está desmoronando y otra que todavía no conocemos está surgiendo delante de nosotros. Nos hallamos en una época donde el patrón de poder colonial moderno está llegando a su fin y está entrando en un periodo de transición hacia un nuevo patrón de poder. La crisis abarca todos los ámbitos y niveles con diferentes velocidades y contradicciones de la colonialidad, modernidad eurocentrada. En palabras de Aníbal Quijano, porque hoy es precisamente eso que anda en crisis, este patrón de poder, no solo por sus propias contradicciones, porque no se trata más de una crisis cíclica, no se trata más de una crisis parecida a las previas, es como todo un patrón de poder que está en crisis. No solo el capital está en crisis, ni se trata solo de que todo el capitalismo colonial global esté en crisis. La crisis afecta a todo el patrón de poder, a la colonialidad del poder como tal. Podemos encontrar en las reflexiones de Quijano por lo menos 4 aspectos de esta crisis del patrón de poder colonial moderno. En primer lugar, la crisis del capitalismo y su modelo de desarrollo, por su incapacidad para resolver los problemas que genera la acumulación incesante de capital, tanto por la creciente miseria de las masas explotadas como por la agudización de la crisis climática. Ya desde 1973, Quijano percibía los aspectos medulares de la naturaleza actual de la crisis del capitalismo. Apoyándose en los análisis de Marx, en los elementos fundamentales para la crítica de la economía política, identificaba el núcleo del derrumbe de toda la economía del valor por la caída de la tasa de ganancia del capital, a consecuencia de su propio proceso de sobreacumulación, proceso que empieza desde inicios de la década de 1970. Bueno, lo que en la actualidad se denomina la cuarta revolución industrial implicaría esta sobreacumulación del capital que lleva a la eliminación de toda la forma de acumulación de plusvalía. En segundo lugar, la crisis del Estado-Nación, por una creciente pérdida de soberanía como por una paulatina limitación de los derechos democráticos, especialmente sociales de los ciudadanos. En tercer lugar, la crisis del eurocentrismo, como perspectiva de conocimiento y de producción de conocimientos que se impuso en el patrón de poder colonial moderno como la única forma legítima de conocer, saber el mundo. El paradigma eurocéntrico ha sido cuestionado por la emergencia de movimientos de poblaciones subalternizadas y que se encuentran en los márgenes de la estructura de poder, que están llevando a un cambio general de paradigmas. Esta crisis se expresa en la deslegitimación de la idea de raza, en las contradicciones de la razón instrumental sobre la que se construyó el pensamiento eurocéntrico, la emergencia de un nuevo pensamiento social, sobre todo en las ciencias sociales, las promesas incumplidas del horizonte histórico de la modernidad.
Si la crisis del patrón de poder colonial moderno significa reorganización y transición, un problema que es fundamental porque atraviesa e ilumina toda la obra de Aníbal Quijano es el de la exploración de las opciones históricas que reemplazarían al moribundo patrón de poder. En sus reflexiones toma como base dos experiencias claves: la comunidad autogestionaria de Villa El Salvador y el proceso histórico del buen vivir que han desarrollado los pueblos originarios. En el caso de la COAVES aparece la forma institucionalizada de la socialización del poder político y de la democracia directa, particularmente en el periodo que va entre 1989 y 1983. En un texto, Aníbal Quijano señala lo siguiente: la COAVES fue la primera y hasta aquí la más importante experiencia de democracia directa que lograron establecer los trabajadores del nuevo mundo urbano de América Latina, en el curso de sus luchas contra el poder oligárquico. Y la otra experiencia histórica que le permite reflexionar sobre la descolonialidad del poder y las opciones del futuro es el buen vivir, el summa causa, el summa camaño de los pueblos originarios. Una característica específica de este debate fue tener como punto de partida el examen de estas prácticas emancipadoras que están levantando un horizonte histórico de sentido alternativo. Bien vivir, dice Quijano, para hacer una realización histórica efectiva no puede ser sino un complejo de prácticas sociales orientadas a la producción y a la reproducción democrática de una sociedad democrática, un otro modo de existencia social con su propio y específico horizonte histórico de sentido, radicalmente alternativo a la colonialidad global del poder y a la colonialidad modernidad eurocentrada. Evidentemente se trata en su propuesta de otra racionalidad, ya no la racionalidad eurocéntrica, instrumental, sino la racionalidad de la solidaridad. Evidentemente que no se trata de un proyecto utópico. Quisiera, para terminar, citar lo que señala un premio Nobel de Química, Ilya Prigogine, sobre los sistemas inestables. Podemos utilizar el concepto de sistema caótico de la termodinámica, que en los sistemas sociales son mucho más complejos, para comprender cómo en el mundo en el que vivimos nos encontramos en un periodo de transición caótico, en un sistema histórico complejo, inestable, en donde pequeñas transformaciones pueden producir grandes cambios. En los sistemas dinámicos naturales, sostiene Prigogine, lo cito de un libro, El fin de las certidumbres, los sistemas caóticos son un ejemplo extremo de sistema inestable. En ellos las trayectorias correspondientes a las condiciones iniciales están vecinas, como se quiera, divergen de manera exponencial en el curso del tiempo. Entonces hablamos de sensibilidad a las condiciones iniciales y lo ilustramos con la conocida parábola del efecto mariposa, que dice que el aleteo de una mariposa en la cuenca amazónica puede afectar el clima de Estados Unidos. Bueno, esa es la cita de Prigogine. Esta sensibilidad a las condiciones iniciales de un nuevo orden social que se encuentra en el proceso del buen vivir, puede convertirse en el núcleo central de la descolonialidad de las relaciones de poder que se establecieron con la conquista europea de lo que sería América. La igualdad en las relaciones de género, la reciprocidad en las relaciones de trabajo, el autogobierno en las relaciones de autoridad, la interculturalidad o diálogo de saberes en las relaciones intersubjetivas, y que los seres humanos sepamos estar atentos a una escucha poética de la naturaleza
que es una realidad viva y no un mundo silencioso y monótono, como lo señaló con bastante acierto Ilia Prigogine. En conclusión, he querido abrir el debate de maneras muy esquemáticas de tres cuestiones que creo fundamentales en la obra de Aníbal Quijano. Creo que quedan pendientes en la perspectiva de continuar el debate sobre la colonialidad, descolonialidad del poder, la discusión de dos problemáticas estrechamente relacionadas. Por una parte, el examen de las relaciones y rupturas con otros enfoques teóricos vinculados a la descolonización, como en el caso de los estudios postcoloniales con los que se le busca emparentar. Y por otro lado, la necesidad de realizar estudios de ámbitos específicos de la realidad histórico-social desde esta perspectiva teórica y epistemológica que permite ampliar nuestro conocimiento del mundo en el que vivimos y la exigencia moral de su profunda transformación. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer a Danilo de Asís y al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Marcos por la invitación. Para mí es un honor compartir la mesa con el doctor César Germaná y con los colegas y doctores también Ríos y Mejía. Bueno, yo más que una ponencia quisiera acercar esta noche una reflexión testimonial, ¿no? desde mi perspectiva sobre el pensamiento de Aníbal Quijano, ¿no? Y creo que precisamente, ¿no? las propuestas de Quijano me permiten que este acercamiento al conocimiento sea también desde una visión personal, desde una posición fuerte en mi discurso, ¿no? Quería comenzar recordando las palabras de Rita Segato en una introducción a la obra completa de Quijano. Ella menciona que hay 4 propuestas teóricas que han traspasado esa terrible frontera, ¿no? Que es la frontera que además es sur-norte, norte-sur, entre la propuesta teórica, de la producción teórica y la aplicación y el análisis de la producción teórica de arriba, ¿no? Entonces, digamos, esas propuestas han sido las que han migrado de alguna manera del sur al norte, ¿no? Y según Rita Segato, estas propuestas serían, bueno, en primer lugar la teología de la liberación, en segundo lugar la pedagogía del oprimido, en tercer lugar la teoría de la dependencia y en último lugar la colonialidad del poder, ¿no? La propuesta de Aníbal Quijano. Sin duda, todos quienes nos encontramos acá para rendir homenaje a la memoria de Aníbal Quijano, pues coincidimos, ¿no? En considerarlo como un gran pensador peruano, un intelectual que además epistemológicamente abre las posibilidades de un pensamiento situado en el sur global y además de eso, que es algo también muy importante, un activista cultural, un activista de izquierda, un militante político, ¿no? Que sumó a sus análisis la praxis concreta. Todo esto nos ha dejado huella, ¿no? Pero como bien dice el doctor César Germaná, la manera de poder asumir esa huella de forma productiva es reinterpretándolo y sacando reglas de sus propuestas, más allá de usar sus conceptos glosándolos, ¿no? El reto que plantea el doctor Germaná es pensar a Quijano desde nuestros propios intereses, desde nuestros propios campos de conocimiento, desde nuestras inquietudes. Por eso nos insta a seguir el método del cuestionamiento de Quijano,
En primer lugar, la duda ante la búsqueda de un racionalismo simplificador, el trabajo sobre el escenario social fluido y complejo, el cuestionamiento profundo al eurocentrismo, yo diría androeurocentrismo, usualmente maquillado de universalidad, así como al rígido dualismo sujeto-objeto. Creo que esa propuesta, ese reto es importante y de alguna u otra manera las feministas como yo, que estamos interesadas también en producir conocimiento desde nuestras realidades concretas, debemos de asumirlo como la necesaria metodología para aprehender la realidad. Quijano, el doctor Aníbal Quijano no entra en el tema de género, ¿no? Los soslaya, toca el tema de algunos problemas de las mujeres, pero digamos en sus textos principales, la cholificación, la colonialidad, el patrón de poder, no lo toca directamente, ¿no? Pero precisamente esa es la tarea, ¿no? Recoger lo mejor de Quijano y dialogar personalmente desde el feminismo y la teoría de género, repensar al patriarcado desde los sectores populares latinoamericanos para interseccionalizar nuestro análisis y tener una, digamos, más cercana comprensión de la realidad, ¿no? A mí me parece que ese es uno de los retos y hay que tomarlo, ¿no? Bueno, mi homenaje personal de esta noche tiene 3 partes, así como la de la dialéctica. Un primer encuentro desastroso con la lectura de Quijano, con la lectura que hace Quijano de Arguedas. Un segundo encuentro con su propuesta de los procesos de migración, ¿no? A los que denomina cholificación. Y un tercer encuentro fundamental con su texto Colonialidad del Poder y la urgencia de difundirlo en las aulas. Bueno, quería también retomar algo que el doctor Germaná dijo ahora, que en el año 1988, ¿no? Aníbal Quijano menciona la crisis de paradigmas en una inauguración del año académico en esa universidad. Yo era estudiante en el año 88 en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la universidad, pero quienes hemos sido profesores o hemos sido estudiantes de la universidad del año 1988, creo que no podemos olvidar que ese año fue un año de profunda crisis en la universidad, en la que hubo una huelga casi de 8 meses o 9 meses, y que significó para quienes estudiábamos acá realmente digamos un empeño complejo, ¿no? que era estudiar en medio de la guerra, ¿no? Y la guerra que estaba aquí en la universidad, aquí adentro en la universidad. Me parece importantísimo que Quijano haya planteado eso ese año aquí en Ciencias Sociales, porque este era el lugar, el campo de batalla. Este era el campo de batalla ideológico, el campo de batalla que nos marcó a quienes estudiábamos en ese entonces. Bueno, pero mi primer encuentro con Aníbal Quijano se remonta a unos años antes, al año 1985, cuando precisamente la pequeña revista Patio de Letras, que sacábamos en Letras, me pidieron que escriba una reseña de la primera edición de He vivido en vano, ¿no? La famosa mesa redonda sobre la novela Todas las Sangres de José María Arguedas, organizada por Jorge Bravo Bressani y por Sebastián Salazar Bondi en el Instituto de Estudios Peruanos. Uno de los elementos que me impresionó del diálogo, además del impresionante y apasionado nivel de la discusión, fue el reclamo de los sociólogos, pero también de los literatos, sobre todo de Oviedo y Salazar Bondi, sobre la verosimilitud de los indios, ¿no? La necesidad de una verosimilitud de los indios en la novela. Hubo
hubo un cuestionamiento sobre todo a la representación del héroe, Rendón Wilca, y de esa manera la participación de los sociólogos y literatos versus Arguedas y Bravo Bressani, que siendo ingeniero fue increíblemente el único que insistía en que la novela era una novela, en que la novela era una ficción, ¿no? Porque los sociólogos y los literatos seguían intentando, digamos, analizar la novela desde la perspectiva de los paradigmas de la realidad, ¿no? Pero bueno, fue una discusión tensa, una discusión llena de fricciones, ¿no? Arguedas salió muy golpeado, ¿no? de esta mesa redonda, sobre todo de los comentarios de Henry Fabre, ¿no? Que analizaba la novela desde una perspectiva marxista, llamando campesinos a los que Arguedas llamaba indios, ¿no? Bueno, personalmente siempre me llamó la atención estos comentarios de sociólogos y literatos que buscaban en la novela que la novela respondiera más a la sociología que a la literatura, ¿no? Pero bueno, hice mi trabajo, hice mi reseña, ¿no? Y en la discusión también encontré que participó Aníbal Quijano, ¿no? Aníbal Quijano se encontraba en el público. Y como recuerda Alberto Escobar en el prólogo de esa primera edición de la Mesa Redonda, dice lo siguiente, ¿no? El balance de la reunión es hecho dentro de ella misma por Aníbal Quijano, quien, estando presente dentro del público, fue invitado por Jorge Bravo Bressani para que se acercara a la mesa y participara de la discusión. En efecto, ocurrió así, y sus palabras hacen un recorrido tanto de los rasgos artísticos como de los rasgos sociales y la evaluación de ambos en la novela Todas las Sangres, ¿no? Quijano participa dándole la razón a Fabre, ¿no? Y lo cito. Yo creo en verdad que el señor Fabre, yo creo en verdad como el señor Fabre, que si intentamos simplificar como parece de algún modo, o aparece en la novela, la estructura de casta de manera, aparece en la novela la estructura de casta de manera muy simplistamente elaborada. Yo me inclinaría a creer que en este momento no es ya posible hablar en esos términos, así explícitos, de una situación de casta en el país. En consecuencia, lo que más adecuadamente parecería ser aplicable sería una noción inexistente, la situación de casta-clase al mismo tiempo. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque creo yo que de manera muy embrionaria se encuentra en esta afirmación la semilla de lo que más adelante Quijano llamaría proceso de cholificación. Es decir, pensar en los indios como indios campesinos, ¿no? Por si acaso estamos en el año 65, ¿no? Todo esto antes de la reforma agraria, ¿no? que hizo el giro, digamos, a campesinos, ¿no? Como indios campesinos urbanizados, o aún indios campesinos en espacios rurales, pero con cambios fundamentales en sus acercamientos a la cultura hegemónica. Lamentablemente Arguedas se resintió con Aníbal Quijano, después de esta famosa mesa redonda. En una carta que le escribe a John Murra sobre este encuentro intelectual pugilístico, digamos, califica a un joven Aníbal Quijano como el príncipe de los sociólogos. Y sin embargo, como sostiene el profesor Víctor Pacheco en el libro que se ha presentado ayer, la obra de Arguedas atraviesa la propia creatividad de Aníbal Quijano, encontrándose con el autor ayacuchano en una esfera sumamente íntima que los vincula en su identidad de andinos y serranos. Respecto a esta novela, pero me visitó hace 3 días el joven Quijano y me juró que los ríos profundos lo había curado de su atroz pesimismo. Esa es una carta de Arguedas a Pierre Dubois, ¿no? Esta situación de reseñar esta mesa redonda, que además tiene este título tan terrible, ¿no? He vivido en vano, como pregunta, bueno, personalmente me ocasionó una gran curiosidad por la obra de Aníbal Quijano, ¿no? Estamos hablando también del año 85. Además de saber que Aníbal Quijano era padre de 2
amigos míos muy cercanos, ¿no? Del poeta Rodrigo Quijano, que además es curador de arte, una persona muy inteligente, y del pintor Piero Quijano, que es realmente un pintor extraordinario. Ambos son de mi generación, ¿no? Y bueno, entonces yo le pregunté a mi padre por Aníbal Quijano. Mi padre era historiador y mi padre había estudiado, porque Quijano también había estudiado historia en San Marcos, ¿no? Y mi padre también. Y entonces él me presta estos libros sobre el proceso de cholificación, de esos libros del IEP, y yo traté de entender a qué se referían, ¿no? Y quería hablar ahora de la cholificación a la fiesta contra la razón instrumental, que menciona Quijano en una de sus citas, ¿no? Entonces, de esos años en que Quijano analizaba los procesos de migración en el Perú, denominándolos procesos de cholificación, hasta finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, cuando desarrolla su fundamental teoría de la colonialidad del poder, digamos que este príncipe de los sociólogos se dio a sus íntimas raíces andinas, y como sostiene Rodrigo Montoya en una elegía que escribió hace poco, después del fallecimiento de Aníbal Quijano, Montoya dice lo siguiente, ¿no? Su deseo juvenil de cambiar el mundo le duró toda la vida. Muchas veces cantamos la samba Piedra y Camino del gran poeta y cantor argentino Atahualpa Yupanqui, cuyos versos lo conmovían hasta las lágrimas, ¿no? Del cerro vengo bajando, camino y piedra, traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Pienso particularmente que Quijano es uno de los intelectuales que con más ahínco ha desarrollado ese espíritu arguediano para poder intentar entender el dolor profundo de nuestros quiebres como nación de múltiples culturas y formas de ver el mundo. Sin duda, sus propuestas de cholificación, que también ha podido compendiar mi colega Ramón Pajuelo en el texto El lugar de la utopía, son un acercamiento que se aleja del positivismo y del análisis asimilacionista para poder entender a las masas de peruanos que, migrando del campo a la ciudad, no se asimilaban, o como diría Arguedas, no se aculturaban. Sino que por el contrario se mantenían en esa bisagra, ¿no?, entre premodernidad y modernidad, instalándose en un espacio sociocultural completamente inédito. Quijano dijo de esta propuesta que se trataba de un ejercicio a caballo entre el lenguaje y las categorías de la sociología convencional y una ideología intentada de izquierda. Y bueno, ese también es un punto muy importante para mí. Y creo que el final de esta sentencia es fundamental para nosotros, los que también nos posicionamos en la izquierda. Se requería un acercamiento a las estructuras profundas de violencia y dominación con un lenguaje completamente nuevo, que no sea simplemente el lenguaje marxista tradicional, cuyas categorías habían sido excesivamente simplificadas en las propuestas de análisis de múltiples grupos políticos, entre ellos, por supuesto, el de Sendero Luminoso. Seguir sosteniendo que la realidad peruana era semifeudal después de la reforma agraria y los procesos de urbanización y migración de los años 50 era no tener el espíritu de Mariátegui. Al contrario, seguir pensando en nuestro país con calco y con copia. Quijano se resistía a esto, y precisamente por ese espíritu de abrirse en libertad a la crítica, plantea finalmente el giro decolonial como praxis hacia una utopía políticamente necesaria. Y acá va el tercer punto. La tarea de difundir el pensamiento de Aníbal Quijano en las aulas. Tarea para todos nosotros. Pero Aníbal Quijano no es solo un gran intelectual peruano. Estamos hablando de uno de los padres de un nuevo tipo de pensamiento de izquierda para poder entender procesos de larga envergadura en América Latina, sobre todo aquellos vinculados con lo que el mismo Quijano denominaba el patrón de poder
instalado desde el descubrimiento de América, el concepto de raza. Su propuesta de análisis histórico es la piedra de toque marxista y un elemento fundamental para entendernos el racismo como parte del engranaje de la modernidad y como justificación del trabajo esclavo y servil que da inicio al capitalismo. Es cierto que estos conceptos se debatían desde los tiempos de Leopoldo Seda, en el famoso posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 60, y que hoy se han divulgado en diferentes campos del conocimiento, pero fue Aníbal Quijano quien los articuló y sistematizó en una propuesta teórica coherente desde 1992. Junto con Immanuel Wallerstein y otros intelectuales que piensan en la globalización desde una perspectiva crítica, pudo difundir sus ideas que están resumidas por él mismo en el extraordinario ensayo que todo peruano y peruana debe leer, que es Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina, publicado por el venezolano Edgardo Lander en 1993. Es lamentable que, a pesar de los esfuerzos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Ricardo Palma, Aníbal Quijano sea más considerado fuera que dentro del Perú. Un ejemplo de ello son sus múltiples discípulos en Brasil, Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador, y las ediciones de libros de su obra en Argentina o el que se ha presentado ayer en Chile, ¿no? Pero considero una tarea de todos nosotros poder difundir su pensamiento en nuestro país, dentro y fuera del ámbito académico. Por eso saludo la propuesta, ¿no?, de Ojo Zurdo y lo que estamos haciendo acá hoy día, esta noche. Para mí ha sido fundamental el texto Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. Ha sido fundamental, ha sido un abrirme los ojos, darnos cuenta de, estaba ahí, ¿no? Estaba ahí y estamos pudiendo desentrañar esa percepción que nos estaba acuñando como si fuera naturalizándola además. Este texto que nos ha enseñado a cuestionar también el concepto de desarrollo nos ha permitido también cuestionar ese radicalismo cartesiano hombre-naturaleza que ha mencionado el doctor Germaná, y esto nos permite analizar lo que hoy sucede en el Perú, es decir, el capitalismo por despojo, la vulnerabilidad de los territorios de los pueblos indígenas y el extractivismo compulsivo que aumenta, por supuesto, la destrucción del planeta, ¿no? A su vez, este texto creo que a nosotras las mujeres nos ha permitido también la resistencia y la rebelión frente al patriarcado latinoamericano desde esta intersección, ¿no? No es posible poner en práctica la defensa de los derechos de las mujeres sin entender el patrón de poder, colonialidad, modernidad. No es posible. No es posible defender los derechos de las mujeres sin una percepción de interseccionalidad de dominaciones. No es posible. Si somos latinoamericanas, si somos peruanas, no es posible ser una feminista desde una perspectiva del norte. O sea, tenemos que repensarnos a nosotras, acercándonos también a las prácticas de las mujeres que están hoy en día defendiendo la naturaleza, defendiendo la soberanía alimentaria, luchando contra la masculinización de la propiedad de la tierra, luchando contra el capitalismo por despojo y defendiendo el agua. Eso es fundamental y eso creo que es algo que Quijano nos permite pensar a nosotras las mujeres, aun cuando él no haya tocado específicamente el tema de nosotras las mujeres. Pero ese es el reto, ¿no? Ese es el reto que plantea el doctor Germán. Hay que tomar ese reto, ¿no? Por eso mismo creo que este texto yo lo uso personalmente como un texto para abrir los ojos al mundo de los estudiantes que tenía a mi cargo, ¿no? En cursos tan disímiles como pluralismo jurídico o violencia de género.
pues es imposible no entender la situación del patriarcado dependiente de nuestros países sin entender qué implica la colonialidad como patrón de poder global. Quisiera terminar reconociendo que Aníbal Quijano, además, fue un tremendo maestro, que cuando era requerido escribía, venía a clases, acompañaba con sus explicaciones ultradidácticas y sobre todo dialogaba con los jóvenes estudiantes universitarios. Yo lo requerí en varias ocasiones para que vaya a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y siempre estuvo ahí, siempre conversó, siempre tuvo paciencia para las preguntas sobre sus libros. El Perú es ingrato con sus intelectuales, pero no debe serlo con este gran pensador, ni con ningún otro. La mejor forma de no permitirlo es leerlo y fomentar que nuestros estudiantes lo lean, lo analicen, lo discutan, nos peleemos con Quijano, pero siempre en un proceso de diálogo abierto con el objetivo final de radicalizar nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias. De igual manera, para mí es un honor estar en este homenaje al que yo considero como un amigo, un compañero y un maestro. Por muchas razones, especialmente por la labor que realizamos conjuntamente en la Universidad Ricardo Palma, que se ha mencionado, cuando se fundó la Cátedra América Latina y la colonialidad del poder. Creo que a Aníbal, en estas discusiones le hubiera gustado más que una historia de las ideas, le hubiera gustado la reproducción de su pensamiento y además, como se ha dicho aquí, le hubiera gustado cómo eso alumbra los nuevos tiempos, cómo alumbra lo que es ya el siglo XXI. Pareciera que recién hemos entrado en el siglo XXI con el peligro que todos estamos viendo de estos llamados, entre comillas por supuesto, populismos de derecha o extrema derecha. Yo quiero detenerme un poco en lo que es este tema, ¿no? Colonialidad y descolonialidad. Creo que se puede entender fácilmente a Aníbal el concepto de colonialidad tomando una cita de Walter Benjamin que a mí me gusta de manera particular. Walter Benjamin dice: no existe documento moderno de cultura que no sea a la vez documento de barbarie. Creo que aquí, con toda su fuerza, se expresa, creo, lo que es el pensamiento de Aníbal. La modernidad no solamente significa la ciencia, la tecnología, el capital, el trabajo obrero, el trabajo asalariado, sino también significa, ¿cierto?, barbarie, el lado oscuro, como Walter Mignolo le gusta repetir constantemente. Tiene un lado oscuro, pero que van juntos a la vez. Creo que la modernidad supone todo esto, supone también ese lado oscuro de la inferiorización de parte de la población, inferiorización que solamente puede ser llevada en forma racializada. Creo que hay dos momentos, a mi manera de entender, lo que supone la colonialidad. Uno que va desde el siglo XVI hasta 1970, por hacerlo muy directo y fácil, desde cómo se organiza el capital comercial y el capitalismo productivo. Esta inferiorización, creo que otro gran pensador, Frank Fanon, lo presenta de una manera muy simple, con la idea de la línea abismal. Él dice que a este momento, desde la conquista del Nuevo Mundo hasta 1970, hasta antes de la globalización, le corresponde una línea abismal. Los trabajadores del llamado primer mundo
¿cierto?, tienen todos los derechos, mientras que los trabajadores y la población de los países pobres y del tercer mundo solo existe para ellos la violencia, no existen derechos. Creo que esta es una realidad que ilustra de alguna manera lo que se entiende por la colonialidad hasta ese periodo. Y creo que Boaventura de Sousa lo ha señalado con toda claridad al tomar esta cita de Frank Fanon, de estos dos mundos, un mundo de derechos y un mundo de violencia. Sin embargo, creo que esta situación comenzó a cambiar desde 1970, cuando entramos en un nuevo periodo histórico, en este nuevo periodo histórico de lo que ahora se conoce como la globalización. Aquí Aníbal creo que sintetiza de manera muy sencilla lo que para él significa este nuevo periodo histórico. Va a ser lo que él denomina un monstruo histórico y un monstruo climático. Efectivamente, ¿qué es el monstruo histórico para Aníbal Quijano? Creo que es esta nueva revolución tecnológica que hace que el capital se desarrolle casi ilimitadamente, como se ha señalado aquí. Esta globalización neoliberal que hace posible que el sistema o el patrón moderno pueda reproducirse sin la necesidad de trabajo asalariado. Sin la necesidad de trabajo asalariado. Imagínense, con la inteligencia artificial, la robotización, prácticamente lo que menos se necesita es un trabajo asalariado. Y eso es lo que está mostrando países como Europa, donde el desempleo en general en la Unión Europea es del 12%, algunos países del 26%, como el caso de España, por poner un ejemplo. Para los jóvenes, el promedio en la Unión Europea es del 24% el desempleo para los jóvenes. Por supuesto que para otros países como España, para seguir con el mismo ejemplo, alrededor del 50% el desempleo. Y esto creo que se va a empeorar, porque ya no se necesita mano de obra para reproducir el sistema. Quiere decir que estamos entrando en una fase mayor de inferiorización de poblaciones enteras. Por otro lado, creo que hay un nuevo conflicto demográfico mundial. Un nuevo conflicto demográfico mundial que ha hecho que a pesar de la globalización y de lo que no quieren algunos, la población prácticamente se moviliza y se desplaza, una gran inmigración, sobre todo a los países como Estados Unidos y Europa. Voy a citar algunos datos. En Estados Unidos son 56 millones de hispanos. Por supuesto, 45 millones legales y 11 millones ilegales, la mayoría mexicanos. En 30 años puede hacer que este grupo hispano-latino se convierta en el primer grupo social en los Estados Unidos, por las tasas de natalidad, mientras que el grupo de los blancos tiende a disminuir la tasa de natalidad casi a cero. El grupo hispano, como dice un autor, ¿cierto?, se acelera más bien la tasa de natalidad. En Europa la cosa es mucho más grave. Estamos viendo la desestabilización del Medio Oriente y del África. Siria ha puesto el desplazamiento de su población, estamos hablando de 10 millones de personas. Y sumamos países como Libia, mismo Palestina, o el África, etc., estamos hablando de una población que está inmigrando en grandes cantidades y todos los días lo vemos con los medios de comunicación. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo que esta línea abismal
ha comenzado a cambiar. Y por eso creemos que el pensamiento de Aníbal es cada vez más importante, no solo en términos de América Latina, sino en términos mundiales. Quizás por eso que Aníbal es entendido más fuera. Ahora podemos hablar de un sur global, de un norte global, porque esta línea del mal ya no solo corresponde a los países como el nuestro, sino que esta línea del mal está en los propios países del norte. Lo mismo que esta línea del mal está ahora en nuestros países desde siempre. Esta inferiorización racial que hace que las personas se racialicen, que hace que se clasifiquen las personas para deshumanizarlas y convertirlos en cosas y poderlas explotar o simplemente como desechos, como ya está ocurriendo. Hay una relegitimación mundial de esta inferiorización racial de la población. Y yo creo que esta relegitimización racial de la población mundial está ocurriendo desde el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos el 20 de enero del 2017. ¿Por qué? Porque nuevamente el discurso racial se incorpora al discurso desde el Estado, que había entrado en crisis desde la caída de los nazifascismos en la Segunda Guerra Mundial, cuando entramos en un periodo de deslegitimación del discurso racial, nuevamente se vuelve a instalar en la esfera del poder. Y eso es peligroso para la humanidad. Por eso que ahora hablamos de todos estos populismos, como decíamos, de extrema derecha, gobiernos de Europa Oriental o Europa del Este, que ahora directamente ya tienen instalado este discurso de inferiorización racial de gran parte de la población. Creo que estamos en cierres de algo que podríamos llamar un proyecto global de la instalación de un régimen de apartheid. Un régimen de apartheid que no tiene por qué llamarnos de sorpresa. ¿Por qué? Porque ya está ocurriendo. ¿Dónde? En Israel. Naciones Unidas, en diciembre del 2017, Naciones Unidas dictaminó que el régimen israelita es un régimen de apartheid. Diciembre del 2007. Dictaminó de manera específica la Comisión Económica y Social para Asia Occidental. Ese modelo israelita es el que se está globalizando en los Estados Unidos frente al temor de las poblaciones hispanas. Estamos diciendo 55, 56 millones. Y en 30 años puede ocurrir que se convierta en el primer grupo social mayoritario. Ya se está hablando de una palestinización de las poblaciones hispanas. Alfredo Jalife, un geopolítico mexicano, viene diciendo eso. ¿Quién cree que hace el muro en los Estados Unidos? Una compañía israelita. Estamos hablando de este proyecto de régimen de apartheid que nuevamente se instala y se relegitima desde el Estado, como decíamos. ¿Qué significa? No otra cosa que la inferiorización racial de la población, violencia, muerte, una población sin derechos o simplemente explotados en las peores condiciones, como ya ocurre con los inmigrantes en Europa. Ya ocurre. Y algo de eso está pasando en el Perú, con los venezolanos. Entonces, por eso creemos que el pensamiento de Aníbal es cada vez más potente para entender el mundo actual. Y quizás Aníbal sería más comprensible con nosotros. Él estaría de acuerdo que su perspectiva sirva para analizar el mundo contemporáneo.
Pero también creemos que está emergiendo un proceso de descolonialidad, un proceso nuevo de descolonialidad, un nuevo horizonte histórico, como ha sido señalado aquí. ¿Cómo ocurre ese proceso? Yo voy a referirme directamente a los movimientos de la sociedad, como le gustaba decir a Aníbal. Ya discutiremos por qué habla de los movimientos de la sociedad, antes que utilizar un concepto que a él le parecía eurocéntrico, los movimientos sociales. Los movimientos de la sociedad que pareciera que se inauguran con la movilización indígena a partir de Chiapas en enero de 1994. A partir de ahí, creo que sí se origina, ahí se plantea un cuestionamiento al racismo directamente por todos los movimientos indígenas. En segundo lugar, creemos que los movimientos medioambientalistas no solo plantean una defensa del territorio, la ecología, como se señala, sino lo más importante, pensamos, que se le devuelve la cultura de animalidad al hombre. Creo que eso es lo más importante. ¿Por qué una cultura de animalidad? Porque a partir de esos movimientos medioambientalistas, los hombres pasamos a ser seres vivientes, como cualquier otro ser viviente. Dejamos de esa postura superior, particular y única, por encima de cualquier especie, y somos igual que cualquier especie. ¿Qué está de por medio? La igualdad. La igualdad. El movimiento de mujeres en estos últimos 50 años cada vez desarrolla una conciencia de sí misma. Aunque el patriarcado no haya desaparecido, las mujeres, tanto individual y colectivamente, ya no se piensan como objetos, sino como sujetos. ¿Qué está en el trasfondo? La igualdad social. Vamos a un mundo de igualdad social, señores. Los movimientos estudiantiles, juveniles, pero de modo particular, los niños han cambiado las relaciones de paternidad. Todos somos mayores, nos podemos acordar aquí. Antes las relaciones de paternidad eran biológicas, porque el padre, ¿cierto?, era el papá, había que respetarlo. Pobre que le podríamos dirigir la palabra directamente, había que pedirle permiso. Hoy no, los niños exigen, ¿qué cosa? Que para que el padre pueda ser reconocido, tiene que merecerlo. Hay otra idea, ya no se trata de una paternidad biológica, ahora es una paternidad moral, de igualdad social. El padre tiene que ser aceptado por el niño, que le exige igualdad. Entonces creo que hay una nueva idea de igualdad social que está en ciernes y no nos damos cuenta. Los movimientos de indignados que recorrieron el mundo, quizás el más importante, el 15M de España, que llevó a Podemos, ¿cierto? Este movimiento indignado, ¿qué plantea? Directamente contra el 1% más rico, que se apropia del 99% de la riqueza global. ¿Qué está planteando? La igualdad social. Creo que los movimientos de la sociedad en general lo que reivindican es la igualdad social. Los movimientos de la sociedad no son partidos políticos, pero creo que tienen una finalidad fundamental. Es crear nuevos valores, instaurar nuevos valores, un nuevo pensamiento en la sociedad, y creo que eso lo van logrando. Un gran sociólogo fallecido recientemente, Bauman, lo va a expresar claramente. Si preguntáramos, él dice, si preguntáramos a la gente por los valores más importantes para ellos, es muy probable que muchos contesten nombrando la igualdad. Creo que estamos en un nuevo horizonte histórico de sentido. Nuevamente la igualdad vuelve a ser un valor que se instala
paulatinamente en la mente de la sociedad. Emerge un nuevo pensamiento. Por supuesto que en las próximas décadas eso va a llevar a que estos valores se consoliden, se instalen en las instituciones de la sociedad. Indudablemente todo está generando nuevas prácticas sociales. Si hay nuevos valores de igualdad, hay nuevas prácticas sociales, que hay un conjunto de libros que muestran ello. Yo voy a referirme a algunos. A Rifkin, por ejemplo, cuando habla de la sociedad de coste marginal cero, se está refiriendo a la posibilidad de que la sociedad produzca bienes comunes, de acceso igualitario para todos, utopías reales. O el mismo Sivechi, cuando habla de prácticas emancipatorias, o Manuel Castells, cuando habla de uno de los últimos libros, Respuestas Populares a la crisis que estalló el 2008, 2017 este libro, y muestra todas las formas de solidaridad, reciprocidad que están emergiendo en Europa. Porque creo que hay un nuevo horizonte de sentido histórico que está emergiendo. Porque hay nuevos valores que los movimientos de la sociedad están imponiendo en las mentes de la población. Creo que estamos entrando en una nueva etapa histórica. Al inicio de la modernidad, un joven, Giovanni Pico, de la Mirandola, publicó un texto muy conocido ahora, Discurso sobre la dignidad del hombre, en 1486, a los inicios de la modernidad. Ahí rescataba la autonomía del humano y la igualdad de derechos. Ahora creo que estamos entrando, no sé si a los finales de la modernidad, pero sí a la emergencia de un nuevo horizonte histórico de sentido, de igualdad social. Creo que ahora podemos decir que nuevamente se instala en las mentes de la gente, se instala una nueva dignidad, la dignidad de la igualdad social, como lo creía este joven a comienzos de la modernidad. En suma, yo creo que rendir homenaje a Aníbal Quijano es rendir homenaje a su pensamiento, que nos puede alumbrar para entender este mundo lleno de contradicciones, pero que también queremos un mundo lleno de posibilidades. Y eso es lo que pensaba él cuando se refería a este monstruo histórico y a este monstruo climático que yo he dejado de lado. Pero las evidencias están más claras que nunca por el lado del monstruo climático que se basó en realidad. Voy a citar solamente aquí dos indicadores. Uno es que tenemos la tasa de extinción de seres vivos vertebrados más alta de los últimos 100 años. Hay una investigación llevada por la UNAM y unos profesores norteamericanos donde muestra esta extinción de seres vivos vertebrados. En el Perú, el 41% de las nieves y hielo perpetuo han desaparecido. Parte de la cordillera del sur es el 90%. De eso estamos hablando cuando nos referimos a este monstruo climático. Aníbal creía en eso, que se ponía en peligro la vida en la Tierra en los próximos 100 años. Pero como decíamos, rendir homenaje a Aníbal Quijano es rendir homenaje a su memoria, a su espíritu sobre todo, porque creemos que eso nos puede ilustrar para comprender este mundo y sobre todo para seguir siendo optimistas en un mundo tan oscuro
y un mundo, como diría otro gran pensador, donde pareciera que la cultura y la muerte se va imponiendo. Me estoy refiriendo a Quinquelambre. Por eso creo que es importante mirar nuevamente a Aníbal Quijano y a su teoría de la colonialidad del poder, de la colonialidad y descolonialidad del poder, como a él le hubiera gustado definir. Muchas gracias. Quiero saludar a las exposiciones de cada uno de los 4 panelistas. Mi interrogante, mi inquietud para el doctor Mejía, si hay ciertamente una dimensión ética en el pensamiento de Aníbal y un horizonte de sentido también. Él reivindicaba en sus últimos, no en sus últimos trabajos, sino digamos a partir de textos como La economía popular y sus caminos en América Latina, planteaba el retorno de la reciprocidad y de la comunidad. Y esto no solamente para el Perú, también lo planteaba para el mundo latinoamericano y por qué no a nivel del sur globalizado, si podemos utilizar un concepto de aventura. Creo que eso también se conjugaría con esta perspectiva de la dimensión, del poner en el horizonte el tema de la igualdad, o sea, dar un sustento material, creo que diría en concordancia incluso con una tesis de Marx sobre Fibra, que se refiere a la primera tesis, ¿no? la reivindicación del sujeto. Y bueno, aquí quisiera pasar a otra, dijime, digamos, al doctor Germán, en el sentido de que si el eurocentrismo, digamos, está en crisis, pero también estamos en un contexto donde el neoliberalismo también es un poder. ¿Cómo lo podemos situar con relación a esa tesis del eurocentrismo? Si van juntos o Aníbal lo veía de manera separada, porque en el fondo lo que está en juego es justamente la construcción de estas nuevas ventanas que se abren para construir desde la praxis un mundo alternativo, diferente. Y aquí también me quiero, si me disculpan, dirigirme a Rocío Silva, ¿no? Porque si bien Aníbal no ha tenido un referente directo con relación al género, al feminismo, pero sí hablaba, por ejemplo, de la producción de distintas epistemes que se vienen produciendo justamente a partir de las manifestaciones antiglobalización o por un mundo alternativo, un mundo diferente, y que el gran reto de todo eso es que confluyeran, porque todos cuestionan el mundo, mejor dicho, el poder, el patrón de poder vigente, y además la racionalización que lleva a una deshumanización de la humanidad. Entonces, en ese sentido, está implicando, por supuesto, al tema del género y el tema de lo que las mujeres están aportando con sus luchas. Buenas noches con todos. Yo acabo de entrar a la sala y al ver la frase, al decir la imaginación sociológica en Aníbal Quijano como crítica al saber del poder eurocéntrico, le acabo de preguntar acá a un costado a la dama, que nos dice que el eurocéntrico consiste en el saber de Europa, pues, ¿no? En que era el conocimiento primordial que venía de Europa y que de ahí se expandía a los demás países. O creo que eso es lo que he entendido. Disculpe que haya llegado recién, pero generalmente yo creo que el centro del universo, del mundo, es el hombre, ¿no? Como lo planteaba el humanismo en Europa. Por lo tanto, estamos sociológicamente hablando, estamos en la capacidad de apoyarnos mutuamente, ¿no? Entre países, entre continentes, con la finalidad de que haya un desarrollo mundial equitativo, ¿no? Obviamente que por razones de raza o de etnia o de cultura
hay culturas que son mejores que las nuestras de Latinoamérica, ¿no? Por lo tanto, creo que hay personas que se están dedicando más a la tecnología, a la educación, a brindar buena salud a sus hijos, que vienen de países desarrollados y de los cuales nosotros tenemos que tomar como ejemplo, ¿no? Eso creo. Yo quisiera reflexionar las preguntas que han hecho a partir de la intervención que hizo nuestro recordado Aníbal Quijano en una de las conferencias que dio aquí en este espacio. Dijo que con su generación habían terminado, digamos, algo así, un ciclo y sus preguntas, y había que plantearse, a los jóvenes les planteaba plantearse nuevas preguntas. Creo que estamos en una transición histórica, como bien se ha señalado, en que las viejas preguntas de la modernidad van a cesar cada vez, pero no todo probablemente se va a dejar de lado, sino que en las nuevas preguntas se van a integrar, a repensar, por ejemplo, qué está pasando en los nuevos procesos de individuación, qué está pasando en las nuevas formas de sociabilidad y sociabilización de la vida, qué está pasando en la nueva construcción de las identidades y cómo las institucionalidades también, desde la solidaridad, como se plantea, van a cambiar el mundo. Pero también ahí hay otro problema, creo, de fondo, que es el cambio tecnológico que está transformando todo lo que ha sido el desarrollo histórico natural de la vida. Entonces, hay un nuevo problema, que también ha existido, lo que pasa es que no toma una fuerza, como bien lo ha señalado el profesor Mejía en el caso del mundo del trabajo, y que también que en Inglaterra se haya creado el Ministerio de la Soledad como política pública que expresaría la profunda soledad de la individuación de las poblaciones de mayor edad, y que en tendencia es una tendencia estructural de la modernidad, porque la modernidad no piensa en los individuos, piensa justamente, digamos, hacerlo todo mercancía. Entonces, en esa transición de transformaciones, creo que cuando nuestro querido maestro Aníbal nos planteaba pensar nuevas preguntas, estaba pensando en todo ello, y creo que el desafío va por ahí, ¿no? Lo cual no significa seguir pensando probablemente en los problemas que planteó la modernidad, incluso la premodernidad. Y en ese sentido creo que estamos en esa transición hacia un nuevo paradigma civilizatorio que plantea en esos órdenes, que bien lo planteó, ¿no? En todos los órdenes, una nueva construcción, no solamente de conocimientos, sino de una nueva civilización de vida, ¿no? Y creo que eso va a replantear toda la manera de pensar también la ciencia y la vida. Gracias. Me parece que la propuesta de Aníbal Quijano implica una ruptura con el pensamiento eurocéntrico, en la medida en que ese pensamiento escindía los valores éticos de los valores cognoscitivos y de los valores estéticos. Yo creo que en la propuesta de Quijano se encuentra una reflexión que busca que el pensamiento, las ideas, las propuestas sean a la vez intelectualmente rigurosas, moralmente buenas y políticamente eficaces. Es decir, lo que la modernidad desencantó al escindir estas tres esferas de valor, lo que se encuentra en esta crítica al pensamiento eurocéntrico es un reencantamiento del mundo, porque creo que en su propuesta sobre el bien vivir, de lo que se trata es de construir un orden social, una nueva forma de existencia social que a la vez sea verdadera, buena y bella. Creo que ese era el desafío de sus reflexiones sobre un nuevo horizonte histórico de sentido.
Bueno, creo que el doctor Ríos ha planteado una pregunta sumamente importante en estos momentos, ¿no? Que ¿cómo son los nuevos procesos de individuación en este momento en que estamos en las, no sabemos, postrimerías de la modernidad? Y desde esa perspectiva creo que hay que pensar en las nuevas formas de comunalidad, ¿no? La individuación androeurocentrada no necesariamente, digamos, ha penetrado todas las esferas, ¿no? Hay algunas otras esferas que se mantienen como, bueno, algunos dirían premodernas, pero prefiero llamarla como nuevas formas de comunalidad. Y en ese sentido, creo, y me parece interesante lo que proponía Quijano sobre los nuevos cambios ontológicos, ¿no? Del hacer, del sentir. Y ahí es que nosotras, las mujeres, quizás podemos erguirnos, ¿no? Como una posibilidad de un cambio ontológico también, de un pensar desde una cultura de las mujeres. ¿Y qué implica esa cultura de las mujeres? Implica pues una economía de los cuidados, una nueva percepción de entender la comunalidad también desde una perspectiva de sororidad, ¿no? de encuentros, más allá de la fratría, ¿no? Que se convierten, como lo hemos visto en nuestro país, en hermanitos, hermanones, ¿no? Corruptos. Pensar en estos otros lenguajes, como los lenguajes de nosotras las mujeres. Y creo que en ese sentido, pues precisamente esta propuesta de ruptura, ¿no? del patrón de poder que propone Aníbal Quijano es un desafío, ¿no? Un reto para nosotras, para repensarnos en estos momentos, ¿no? Frente a estas crisis de la modernidad, frente a una crisis del patriarcado también, una tremenda crisis del patriarcado, como yo digo siempre, cuyas barras bravas son los que están asesinando a las mujeres. En Ciudad Juárez, en Madre de Dios, la trata, en las zonas del no ser, como dice Sibeki, ¿no? En las zonas del no ser. Pero más allá del análisis, creo que en la praxis concreta, nosotras las mujeres tenemos que repensarnos de esa perspectiva, desde la economía de los cuidados y desde la sororidad. Para finalizar, en realidad yo quisiera agradecer a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales, quisiera agradecer a Danilo Clímaco, que ha sido el organizador de todo este evento, quien ha permitido a todos nosotros rendirle un homenaje a Aníbal Quijano. Creo que eso es un hecho que es importante señalar. Danilo Clímaco es el autor de esta gran compilación de Clarkson. Creo que eso hay que reconocerlo públicamente. Y nosotros estamos agradecidos en nombre de la Facultad de Ciencias Sociales por el esfuerzo que ha realizado Danilo Clímaco. A su vez, también quisiéramos indicar que este homenaje no ha terminado. Para mayo, el próximo año, Danilo va a explicarnos que tenemos también un programa muy intenso de homenaje a Aníbal Quijano con la visita de algunos personajes que vienen del exterior. Yo solo quiero agradecer a Danilo Clímaco y a todos los conferencistas que han participado en este debate muy intenso en estos dos días. A nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, casa de Aníbal Quijano, creo que se hubiera sentido gusto en este debate. Así que muchas gracias.
Entonces, bueno, seré breve, ¿no? Me parece que hemos cerrado de manera bonita este homenaje, ¿no? Con 4 estudiantes, 4 profesores de esta universidad que han acompañado a Aníbal, ¿no? En estos últimos años de manera muy intensa, ¿no? Y pues porque la cuestión de Aníbal, pues hay como 2, ¿no? Grandes. Una es la cuestión pues emocional, ¿no? De una persona pues que tenía esta capacidad, ¿no? Como Rochabrón dijo en un artículo, de tener una energía enorme y tener una enorme creencia en sus ideas, en sus propuestas, y la capacidad que tenía de a muchos y a muchas de convocarnos e invitarnos a creer, ¿no? A creer, bueno, en sus ideas, pero también a creer en nosotros, a creer en nosotras, y a vivir, ¿no? A vivir bien en estas fisuras, ¿no? Por más que vivimos en un régimen de patrón de poder extremadamente violento, logramos vivir, ¿no? Logramos hacer, ¿no? Hacer la fiesta, como mencionó creo Rocío el día de hoy. Y efectivamente me parece que hemos cerrado de forma muy bonita este homenaje, que por lo demás, ¿no? Han sido 2 días de muchísimas exposiciones, ¿no? Hemos tenido más de 15 exposiciones, hemos tenido la presentación de una revista en homenaje a Aníbal, de un libro en homenaje a Aníbal, un libro que recogía ¿no? artículos de investigadores de diferentes países de América Latina, publicada en Chile, organizada por un mexicano que vino acá especialmente para el lanzamiento del libro, Víctor Hugo Pacheco, ¿no? Y me parece que de eso se trata, ¿no? De que nuestras energías, ¿no? Nuestras cuestiones, ¿no? Aníbal siempre habló, ¿no? De abrir cuestiones, ¿no? Y que nuestras cuestiones se intersecten con las cuestiones de Aníbal, y que sigamos pues discutiéndolo pues con la alegría, ¿no? que él tuvo en vida, que él nos transmitió y con la que traemos nosotros, ¿no? Y tratar pues de seguir adelante y enfrentar este patrón de poder en este momento tan grave como ha expuesto Julio ahora, ¿no? Tratar de contraponer a este patrón de poder con nuestra mejor disposición, con nuestras mejores energías, y no dejarnos abater, no dejarnos ser seres sufrientes por esto, ¿no? Y efectivamente, como dijo el decano, ¿no? Estamos organizando un homenaje mayor para Aníbal el próximo mes de mayo, ¿no? En el que contaremos con presencias, ¿no? Con muchos y muchas de los que hemos estado en estos días acá, pero también llamaremos a más invitadas e invitados internacionales. Vendrán Walter Miñolo, Ángel Quintero, José Bengoa, Catherine Walsh, Rita Segato, que estuvo ayer, nuevamente va a estar con nosotros, y algunas otras personas. Será organizado por el Decanato de Ciencias Sociales acá, en coordinación con la Universidad Ricardo Palma, y será pues una gran alegría ¿no? volver a contar con la presencia de ustedes, ¿no? También habrá un espacio para exposiciones, para inscripciones, para paneles de exposiciones. Esperemos que sea un evento muy amplio, ¿no? Y que cuente, ¿no? con la presencia como asistente y como expositoras y expositores de ustedes, ¿no? Agradecemos mucho, ¿no? Hasta acá, y pues eso, a seguirle con ganas. Y sí, muchas gracias.